La jornada 32 del Grupo 1 de Primera Federación nos ha dejado pues bastante fríos a los tinerfeñistas después de que el Tenerife viera como el Mérida le empataba el partido en el minuto 100 con un golazo de falta directa que nos dejó pues eso, con la miel en los labios. Estuvimos muy cerca de ganar el partido en el Romano José Fouto, pero se nos escaparon 2 puntos en el último minuto, en el último segundo del descuento. Hablaremos de ello después de repasar los marcadores que nos dejó esta 32ª fecha del calendario del Grupo 1 de la categoría de bronce del fútbol español. Una jornada que comenzó el pasado viernes con la disputa del Cacereño 1, Bilbao Athletic 0, con un gol del Cacereño en los primeros compases del partido. El equipo extremeño con este triunfo se aferra a la lucha por la permanencia. Para el sábado, un equipo que sale del descenso, el Ourense, que se impuso por 4-2 en el derbi gallego al Club Deportivo Lugo en el campo do Couto. Osasuna Promesa 0, Real Avilés Industrial 1, triunfo importantísimo del equipo asturiano, el segundo consecutivo para huir de un descenso donde se queda muy tocado el filial rojillo. Y el último partido del sábado fue una sonrojante derrota del Racing de Ferrol en Amalata por 0-5 ante un Real Madrid Castilla que continúa en zona de playoff de ascenso. Y el mismo marcador vimos en uno de los partidos jugados el domingo, en la Arenas de Guecho, que venía en muy buena forma, pues se llevó un 0-5 en casa ante el Celta Fortuna, que continúa defendiendo esa segunda plaza y que recorta distancias con el liderato tras esta jornada. El Talavera cayó en casa por 0-1 ante el Zamora, el Talavera que cae al descenso y el Zamora que se cuela en playoff del que sale el Baracaldo, que no fue capaz de vencer al colista en la Cesarre. Baracaldo 1, Arenteiro 1, un puntito que no vale ni al Baracaldo para seguir en playoff ni al Arenteiro para acercarse a una permanencia que se le queda ahora a 10 puntos. El Pontevedra se mete en playoff y saca del mismo a la Ponferradina después de ganar por 3-1 en Pasarón en este partido ante el equipo del Bierzo, mientras que el Unionistas de Salamanca se suma también a la pelea por el playoff tras ganar por la mínima 1-0 a un Deportivo Guadalajara que continúa en zona de descenso. El último partido de la jornada es el de que vamos a hablar ahora, ese Mérida 1, Tenerife 1, disputado en el Estadio Romano José Fouto. Un partido que acabó con empate a 1 y en el que el Tenerife saltó al terreno de juego con Dani Martín en la portería, con César en el lateral derecho, con David en el izquierdo, con Landázuri junto a Facundo Agüero, que volvía a la titularidad después de perderla en casa ante el Cacereño, pero después de haberla disfrutado ante el Talavera en la anterior salida, volvía Facundo Agüero al centro de la saga, doble pivote para Aitor Sanz y Juanjo Sánchez, las bandas para Dani Fernández la derecha, a la izquierda para Noel López y arriba Michael Mesa y como hombre más adelantado Enric Gallego. Se fue el once titular con el que Álvaro Cervera sacó al equipo a competir en este partido contra el Mérida. Una primera parte pues de bastante intensidad, de mucho ritmo, con llegadas al área de ambos rivales. Creo que el Tenerife tenía algo más de dominio territorial. Tuvo llegadas del cuadro blanquiazul, pero yo creo que la más clara del primer tiempo fue un mano a mano que detuvo el Mérida, que desbarató Dani Martín haciendo un auténtico paradón, evitando lo que hubiera sido el 1-0. Se llegó al término de los primeros 45 minutos, pues de eso, después de ver un partido intenso en el que el Tenerife yo creo que no estaba pues siendo superado por su rival y que se veía meridianamente cómodo, pero es que más cómodo vi el Tenerife tras el paso por el túnel de vestuarios en la segunda parte. El Tenerife sí que fue capaz de defender bastante bien al Mérida. En el minuto 60, además, Jacobo veía la segunda tarjeta amarilla. Creo que las dos cartulinas que vio, una en la primera parte y otra en el 60, fueron totalmente merecidas, lo que le costó la expulsión. Se quedaba el Mérida en inferioridad numérica y mejor se le puso el partido al Tenerife. En el minuto 72, primeros cambios de los blanquiazules, se marchaban Michael Mesa y Noel López, saltaban al terreno de juego Mamadou Balde y Jesús de Miguel. Y precisamente de Miguel, en el segundo balón que tocaba, remató un magnífico centro desde la banda derecha, servido por César para marcar el 0-1 y adelantar al Tenerife en el minuto 75. Se la prometía muy felices el cuadro blanquiazul, que estaba bien en esa segunda parte, que estaba con uno más y que se adelantaba en el marcador gracias a Jesús de Miguel. Pero es que a partir de ese gol, todo lo bien que había hecho el Tenerife, pues para mí lo hizo mal. El Tenerife fue incapaz de controlar el partido después de adelantarse en el marcador. Cambió totalmente la película, el Tenerife dejó de estar cómodo en el terreno de juego y el partido comenzó a convertirse en un correcalles, y esto pues favorecía al Mérida. Como lo decía Álvaro Cervera en rueda de prensa, entramos en la guerra, en una guerra en la que nos vino pues todo francamente mal. Primero nos pitan un penalti en contra, discutido, un balón que busca Facundo Agüero en la banda, salta a pelear con Halson, delantero del Mérida, sale perdedor de la partida el jugador del Tenerife. Halson se mete dentro del área y ahí forcejea con Juanjo Sánchez, que parece que en principio le había ganado la posesión y la posición,
para despejar la pelota, pero después de que el árbitro lo revisara en el VAR, pues determina penalti de Juanjo Sánchez. Para colmo de males, Juanjo Sánchez se lesiona en esa acción y tiene que ser sustituido por Fabricio, y también aprovechó Álvaro Cervera para dar entrada a Ibarra, que viajaba, el jugador del filial, y que debutó con el primer equipo sustituyendo a Dani Fernández. Todo eso antes de que se lanzara el penalti a favor del equipo local, un lanzamiento desde el punto de penalti que Dani Martín pues evitaría que se convirtiera en el empate, haciendo un auténtico paradón. El segundo paradón de Dani Martín en el partido, el tercer penalti que para en la temporada. Espectacular la atajada del portero del Tenerife para evitar el empate a 1. Pero continuaba el partido a continuación por los mismos derroteros. Con un ida y vuelta, el Tenerife no era capaz de tener posesiones largas, de enfriar el juego, y en una jugada de ataque blanquiazul, el Mérida recupera la pelota en su banda derecha. Por ahí estaba Valde y habían 2 jugadores más del Tenerife. Total, que este futbolista del Mérida sale de la presión de esos 3 jugadores, de la presión entre comillas, y tiene que llegar Aitor Sanz con todo para intentar parar la progresión de un ataque prometedor para el equipo local. Se lanza al suelo, yo no sé si hay contacto, la jugada es dudosa, el colegiado no lo duda, pita falta y muestra a Aitor Sanz la segunda tarjeta amarilla, minuto 92. Nos quedamos con 10, al igual que el Mérida. Aitor Sanz, que lo protesta hasta la saciedad, y Aitor Sanz no es un jugador de protestar así, así que por ese motivo es por el que creo que quizás el colegiado se equivoca. No hay una toma de televisión en la que se vea claramente que Aitor Sanz no toca al jugador del Mérida, porque el propio Aitor lo tapa con su cuerpo. El árbitro lo vio claro, pero es que Aitor parece que también lo vio. El caso es que para mí esa acción viene propiciada de la pasividad de los jugadores que no frenaron al jugador del Mérida que salió desde el costado. Ahí esa jugada tenía que haberse acabado en la banda, o haber recuperado el balón, haber hecho una falta, un saque de banda, pero es que se marchó prácticamente de 3 jugadores del Tenerife que le miraban, y luego Aitor Sanz tuvo la mala fortuna de llegar al cruce y llevarse la segunda amarilla. Minuto 92, nos quedábamos con 10. Y el Tenerife, pues que no fue capaz, incluso con la entrada de Ulloa en lugar de Enrique Gallego. Evidentemente, tras la expulsión de Aitor Sanz, había que reforzar el mediocampo, pero el partido que continuaba con el Mérida provocando situaciones, no de peligro, más allá del penalti, pero sí merodeando el área del Tenerife, con saques de bandas que Vergés metía al primer palo directamente, algún balón parado, y en estas, pues el Mérida en la última acción del partido mete un balón arriba. Hay una falta de Facundo Agüero en la frontal del área, cuanto menos, permítanme llamarla dudosa, la señala el colegiado, y Víctor Corral, con el tiempo ya cumplido, minuto 100 de partido, la manda por encima de la barrera al fondo de la red, sin que Dani Martín pudiera hacer nada para evitar el gol del empate y que nos quedáramos pues helados, congelados con ese gol que marcaba el Mérida, con ese definitivo empate a 1 del que nos vamos, del Estadio Romano José Fouto. Un partido que tuvo de todo, un Tenerife que no sufrió en la primera parte, bueno, que no sufrió, que no fue dominado en la primera parte, que vio como el Mérida nos daba algún susto, pero que en líneas generales a mí no me disgustó en ese primer tiempo, que me gustó mucho. En el primer tramo, en la primera media hora del segundo tiempo, creo que el Tenerife estaba controlando el partido, nos quedamos con uno más, nos adelantamos, estaba todo bien, pero en la recta final el partido se convirtió en esa guerra que dice Álvaro Cervera, en ese correcalles que me pareció a mí. Al final, pues todas las decisiones polémicas que pudieron haber nos salieron en contra. Fuimos incapaces de pues provocar esas faltitas, perder tiempo, tirarte al suelo para romper un poco el ritmo, una posesión larga, perder tiempo en un saque de esquina, etcétera, etcétera. No vimos eso, vimos un partido de ida y vuelta, y al Mérida, con más corazón que cabeza, acercarse al área del Tenerife. Escapamos primero del penalti que detuvo Dani Martínez para hacerle un monumento a este portero. Qué temporada se está pegando, pero es que luego en la jugada del minuto 100, pues mala suerte. Me preocupa el mediocentro de cara a la próxima jornada, porque Aitor Sanz no va a estar porque está sancionado, y esperemos que lo de Juanjo, que se retiró lesionado cuando se le pitó el penalti en contra, pues que sea solamente un susto, porque si Juanjo tampoco llega, solo tendremos a Fabricio y a Ulloa para jugar el partido contra el Arenas de Guecho, y los partidos son de 100 minutos y el medio centro es una posición muy exigida. Y en lo que hay que pensar ahora, pues es en el Arenas de Guecho. Estamos 9 puntos por encima del Celta, estamos a 9 puntos del ascenso matemático. Si ganamos 3 partidos llegamos a los 75, y ya el Celta Fortuna no podría superarnos, así que estamos a 3 victorias de subir a segunda división, y la primera de ellas tiene que llegar el próximo sábado en el Heliodoro contra el Arenas de Guecho. ¿Qué te pareció el empate en Mérida? ¿Y qué te pareció la jornada 32 del Grupo 1 de Primera Federación? Comenta, dale a me gusta y hablemos del fútbol de bronce.